En el video anterior vimos algunos de los atractivos turísticos del centro histórico de Tlaxcala. Si no lo has visto, te dejo el enlace en la descripción de este video. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre Tlaxcala de Xicoténcatl, parte 2. El conjunto conventual franciscano y catedralicio de Nuestra Señora de la Asunción figura en la lista del Patrimonio Mundial como parte de los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. En su acceso nos recibe una arcada compuesta de 3 arcos de medio punto sostenidos por robustos pilares de base rectangular que delimita el espacio donde comienza el atrio. Además, por estos arcos cruza un pasaje que comunica el convento con la torre campanario, que en este caso no está adosada a la iglesia, ni presenta elementos decorativos destacables. Tiene una altura de 29 metros, más una cúpula con linternilla que le aumentan 6.50 metros a la estructura. La torre exenta fue inicialmente para vigilar y cuidar la integridad de los frailes. La fachada de la catedral, que fue construida entre 1530 y 1536 por manos indígenas, es de una sola nave con techado de madera adornado con un artesonado estilo mudéjar, uno de los más majestuosos en el país. Su fachada es de arquitectura sencilla de estilo renacentista, propia de los primeros conventos franciscanos, con un arco de medio punto para su ingreso. En su interior destaca su bello retablo central de estilo barroco del siglo XVII, dedicado a la Virgen de la Asunción. La iglesia además cuenta con diversas capillas. Como parte del complejo catedralicio está lo que fue el convento, fundado en 1528, siendo el tercero en ser fundado ya en la Nueva España por los franciscanos. Los primeros fueron el de la Ciudad de México y Texcoco. Durante su existencia ha tenido diferentes usos que van desde ser presidio, colegio, cuartel y oficinas, hasta que en 1981 se inaugura en el exconvento el Museo Regional de Tlaxcala, a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La entrada al museo es por lo que fuera el portal de peregrinos donde eran recibidos los viajeros. Al entrar nos recibe el claustro, donde está una fuente que conserva aún elementos originales del siglo XVI. El museo posee salas que inician abarcando la paleontología de Tlaxcala, explicando las especies tanto animales como vegetales que habitaron en tiempos remotos en la zona, como es el caso de la megafauna, como bisontes, caballos, camellos, mamuts y gonifoterios, que habitaron aquí hasta hace unos 12.000 años, acostumbrados a climas fríos extremos, que al cambio climático, sumado a enfermedades y cacería desmedida, los llevaron a la extinción. El recorrido avanza hacia las primeras poblaciones que ocuparon esta región, así como sus rutas migratorias, su cambio hacia el sedentarismo y cómo fueron formándose sociedades cada vez más complejas desde los primeros agricultores, actividad que permitió poblaciones más grandes, donde destaca en este periodo Xochitécatl. Después se aborda el tema de Mesoamérica, donde se muestra la interacción entre los pueblos prehispánicos. Se muestra al visitante de forma breve las principales zonas arqueológicas del estado de Tlaxcala, como es Sultepec Tecuaque,
que estuvo bajo el dominio de los acolúas de Texcoco. Además, es conocida porque sus pobladores interceptaron una caravana de españoles y sacrificaron a sus integrantes en la fiesta de Panquetzalistli, de aquí su nombre Tecoaque, o lugar donde se los comieron. Como represalia, Hernán Cortés mandó destruir a la población. También se muestran las influencias que llegaron a las poblaciones de esta región como la olmeca y posteriormente la teotihuacana, que mantuvo poder sobre la zona norte del actual estado de Tlaxcala, y Cholula, manteniendo una cierta independencia, pero con marcada presencia del lado sur hasta su decadencia de ambos estados hacia el siglo VII, lo que dio paso a ciudades como Cacaxtla, que destaca por su pintura mural y que llegó a ser un gran poder local. Se exhiben objetos de uso cotidiano y expresiones artísticas de estos periodos. Además se explica la forma de gobierno que regía esta zona, organizada de forma colectiva, careciendo de un gobernante supremo, y el poder se dividía entre los Teoctli, que eran los señores principales de los Tecalis, las casas nobles de cada altepeme, logrando así una confederación de más de 20 altepemes multiétnicos. La parte mesoamericana termina narrando la rivalidad de los pueblos tlaxcaltecas contra el expansionismo mexica y el bloqueo comercial contra Tlaxcala que perduraría hasta la llegada de los españoles, con quienes en un principio los encuentros fueron violentos, sin que hubiera un dominio marcado de alguno de los bandos, llegando así a un pacto conveniente para ambos. En la sala se muestra el lienzo de Tlaxcala, que relata la participación tlaxcalteca en conjunto con los españoles. Además están armas, estandartes y objetos ya de fusión cultural. Es de mencionar que el museo cuenta con material interactivo que complementa la visita. Además está acompañado del lenguaje en braille. La próxima sala se adentra propiamente en el periodo novohispano, tocando de inicio la aceptación del dios cristiano como otra más de sus deidades, idea aceptada de inicio por los frailes evangelizadores, y que con el tiempo llevaría al cristianismo a arraigarse fuertemente en esta zona. Una parte de esta temática religiosa está dedicada a San Antonio de Padua, mostrando obras de arte sacro sobre este santo de origen portugués, ya que para los franciscanos que habitaron en este convento, el santo sirvió como ejemplo a seguir. Si quieres saber sobre los elementos iconográficos que hacen reconocible a este santo en el arte sacro, te dejo un enlace a un video del canal. La exposición sigue narrando la expansión del cristianismo en la zona. Para esto, se construyeron entre 1526 y 1600 10 edificaciones en Tlaxcala para este fin, sirviendo a los frailes en la evangelización, además de escuelas para enseñar sobre la cultura europea y centros de estudios teológicos, artes, lenguas indígenas e historia. También se exhiben diversos objetos que eran de uso cotidiano en el convento y diversas obras de arte sacro. Más adelante se habla del gobierno tlaxcalteca que imperó en la época virreinal, donde los corregidores, alcaldes, mayores o gobernadores eran los representantes de la corona española en las provincias. El corregidor gobernaba junto con el cabildo indígena, que estaba integrado por los 4 señores tlaxcaltecas. Se muestra un arcón, donde se guardaban los documentos del cabildo de Tlaxcala con 4 cerraduras, pues tenían que estar los fiscales de los 4 señoríos para abrirlo. En la economía prevalecieron los mercados, herencia de la época prehispánica donde se compraban y vendían productos tanto con monedas como en trueque. Las haciendas formaron parte importante con cultivos de maíz principalmente y otros productos europeos como el trigo, en tierras de cultivo de temporal y de riego. Además hubo una importante crianza de ganado. Así llegamos a la sala que habla del siglo XX y la Revolución, donde se cuenta al visitante sobre el gobierno porfiriano, la revolución en Tlaxcala y las redes ferroviarias en el estado.
La exposición permanente concluye con esta sala, pero además se presentan otras temporales, como es el caso de esta, donde se exhibe parte de la colección de arte popular de la antropóloga Yolanda Ramos Galicia, donde algunos son trabajos en madera que provienen de una tradición ancestral como el tallado de máscaras. Algunos otros son de corte religioso, lúdico, decorativo o musical. Otras obras mostradas están elaboradas en cerámica con técnicas como el bruñido y el barro alisado, fabricando objetos de usos múltiples como tecomates, platos, cajetes, malacates, ollas, objetos ceremoniales y decorativos. También hay artesanías textiles. Una vez al salir del museo, podemos apreciar en el conjunto elementos propios de las primeras etapas de evangelización, como la capilla posa, utilizada en las procesiones y decorada con relieves de San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán. El otro elemento es la capilla abierta o de indios, que facilitaba a los frailes concentrar a los indígenas durante la misa, apegándose a la costumbre prehispánica de hacer las ceremonias religiosas en un lugar abierto. En lo que fuera el atrio bajo del convento se ubicó el Hospital de la Encarnación, que databa de 1537 y se considera fue el primer centro de atención médica en la Nueva España, tratando las primeras epidemias. Con las leyes de desamortización de bienes eclesiásticos en la década de 1870, se vendió esta parte del atrio y las huertas del convento. Hoy en día en esta área hay construcciones particulares y también se ubica la plaza de toros de la ciudad Jorge el Ranchero Aguilar. Data del siglo XIX y es el ruedo más antiguo que continúa en uso en América, con aforo para 2.500 personas. Cuando no hay eventos, el visitante puede acceder a tomarse una foto y caminar por la plaza de toros. La entrada es de cooperación voluntaria. A media cuadra de aquí, sobre la avenida Vicente Guerrero, se encuentra el Museo de la Plástica Desiderio Hernández Xochitiotzin. Anteriormente fue llamado Pinacoteca de Tlaxcala. El edificio fue construido en el siglo XVII y es de una sola planta, con un jardín característico de las construcciones renacentistas europeas. Tiene un traspatio donde se almacenaba forraje para el ganado. Opera como galería de arte y salón de usos múltiples. Al momento de grabar este video, se exponía la galería de pinturas mexicanas forjadoras de la patria y que enaltece a las mujeres en los diferentes periodos de la historia. La exposición está conformada por 49 pinturas de retrato y paisaje en técnica libre, realizadas por artistas del colectivo Pintoras Mexicanas, fundado en 2011, exposición que celebra su 10º aniversario del colectivo. Un imperdible cerca del centro histórico es visitar una de las obras maestras del barroco novohispano. Me refiero a la Basílica de Nuestra Señora de Ocotlán, nombre que significa el ocote que arde, cuya tradición dice que en 1541 un indígena de nombre Juan Diego Bernardino, al entrar en un bosque de ocotes, una mujer le preguntó a dónde se dirigía, respondiendo que por agua para enfermos de la epidemia de peste que asolaba a la población. La mujer, que era la Virgen María, le mostró un lugar donde corría agua, pidiéndole llevarla y dar aviso a los religiosos. Al llevarla a los enfermos, estos curaron a la brevedad. A la llegada de los franciscanos al lugar, encontraron un gran ocote ardiendo que no se consumía. Golpearon el tronco con un hacha y encontraron en el interior la imagen de la Virgen. Así es como da inicio la veneración de la Virgen de Ocotlán. El templo es una construcción hecha entre los siglos XVII y XVIII.
Es de un estilo barroco estípite. Tiene un exquisito trabajo de argamasa que crea en su fachada una gran concha en la parte superior. Por encima del arco de entrada está la ventana coral en forma de estrella y en su centro la Virgen. También se encuentra San Francisco de Asís y los arcángeles. A los costados se ubican dos torres de 33 metros, que culminan en una cúpula con linternilla y rematan con dos cruces de hierro forjado. Las torres también recubiertas en argamasa y con base de ladrillo hexagonal. Su interior sorprende con un gran retablo central tallado en madera de cedro y recubierto en oro de 23 quilates, que al brillar con el sol que entra por el cimborrio, trata de emular el brillo del ocote en llamas. Al centro está la figura de la Virgen de Ocotlán. También se aprecian grandes cuadros que relatan de manera gráfica la historia de la aparición de la Virgen. La cereza en el pastel es el camarín de la Virgen, donde se le prepara para las fiestas religiosas. Se encuentra detrás del altar, es de forma octagonal y es de estilo barroco. Destacan sus columnas salomónicas y su profusa decoración de acantos, granadas y flores. Su capitel es de orden corintio. Ya fuera del recinto, el atrio llama la atención por su muro que lo rodea, hecho en ladrillo rojo hexagonal. Tiene 26 arcos invertidos entre pilastras enfloradas y una crestería de 48 agujas. Tiene 6 entradas, cada una con decoraciones en herrería, destacando la entrada principal. A unos 400 metros de aquí se ubica el Pocito, que es una pequeña capilla construida para recordar el lugar que la Virgen señaló el manantial de agua curativa al indígena Juan Diego. La primera edificación fue en el siglo XVIII. Es en 1973 que se hizo esta capilla ochavada como la vemos actualmente. Es de ladrillo hexagonal y vivos blancos que asemejan al santuario de la Virgen. La tradición entre los creyentes es ir a beber agua de este sitio para curar males que aquejan a las personas, además de llenar recipientes para llevar de esta agua. Destaca su bella cúpula de azulejo, además de coloridas pinturas en su interior que relatan la leyenda de la aparición, de la autoría de Desiderio Hernández Ochitiotzin y Pedro Avelino. El manantial está protegido con herrería y un vidrio. Otro lugar que puedes visitar es la capilla de San Nicolás Tolentino, donde se aprecian dos secciones. La parte antigua está hacia la plaza de San Nicolás y su fachada está hecha en piedra. La parte más reciente está orientada hacia la calle Jicotencatl. Su interior es de estilo neoclásico. Estos fueron algunos de los principales atractivos de la ciudad de Tlaxcala de Jicotencatl. ¿Cuáles otros lugares recomendarías tú visitar? Puedes compartir tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho, para estar al tanto de nuevos videos que te brindan información turística, histórica, geográfica y artística como datos complementarios para tus viajes. Te deseo un excelente día, tarde o noche. Yo soy Carlos y me despido. Hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.